El campo de batalla de la mente. Gana la batalla en tu mente. Capítulo 22. Mi vida es tan desdichada, mi vida es tan infeliz que doy lástima. Mentalidad desértica número 7. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron, todos los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Números 14, 1 al 2. Los israelitas se sentían muy infelices. Cada inconveniente se convertía en una nueva excusa para lamentarse. Recuerdo cuando el Señor me habló durante una de mis celebraciones de lástima. Me dijo, Joyce, puedes ser lastimosa o poderosa, pero no puedes ser las dos cosas. Este es un capítulo al que no quiero pasarle por encima muy rápido. Es de una importancia vital comprender que no podemos albergar demonios de autocompasión y también andar en el poder de Dios. Alentaos y edificaos los unos a los otros. Por tanto, alentaos, amonestaos, exhortaos los unos a los otros y edificaos. Fortalecéis el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Me costó mucho dejar de tenerme lástima. Yo la había usado durante años para consolarme cuando estaba sufriendo. En cuanto alguien nos lastima, al minuto de sufrir una decepción, el diablo asigna a un demonio a murmurarnos mentiras acerca de cuán cruel e injustamente nos han maltratado. Todo lo que necesitas hacer es prestar atención a los pensamientos que entran veloces en tu mente en semejantes momentos. Y te darás cuenta enseguida de cómo el enemigo emplea la autocompasión para mantenernos en un yugo. Sin embargo, la Biblia no nos da la libertad de sentir lástima por nosotros mismos. En vez de eso, hemos de alentarnos y edificarnos unos a otros en el Señor. Hay un verdadero don de compasión, es tener lástima, piadoso por otros que están sufriendo y emplear nuestra vida en aliviar sus sufrimientos. Pero la autocompasión es pervertida, porque es tomar algo que Dios destinó a que lo diéramos a otros y revertirlo en nosotros mismos. El amor es lo mismo. En Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo ha derramado abundantemente el amor de Dios en nuestros corazones. Lo ha hecho para que podamos conocer cuánto nos ama Dios y que seamos capaces de amar a otros. Cuando tomamos el amor de Dios, destinado a ser ofrendado a otros, y lo volvemos hacia nosotros, se convierte en egoísmo y egocentrismo, lo que de hecho nos destruye. La autocompasión es idolatría, volvernos a nosotros mismos, concentrarnos en nosotros y nuestros sentimientos, hace que nos percatemos solo de nosotros mismos y de nuestras necesidades y cuidados. Y esa es, por cierto, una forma de vivir de mente muy estrecha. Piensa en otros, no buscando cada uno solo sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Filipenses 2:4. Hace poco cancelaron inesperadamente uno de nuestros compromisos para predicar. Era uno que yo había estado esperando, y al principio estaba un poco desanimada. Hubo un tiempo en que un incidente como este me hubiera arrojado en una papeleta de autocompasión, críticas, enjuiciamiento de la otra parte y toda clase de pensamientos y actos negativos. Pero ya he aprendido a quedarme tranquila en esas situaciones. Es mejor no decir nada que decir lo que no se debe. En tanto estaba sentada tranquila, Dios empezó a mostrarme la situación desde el punto de vista de la otra gente. No había podido encontrar un edificio con capacidad para albergar la reunión, y Dios me mostró cuán descorazonados se sentían. Habían contado con la reunión, la, la esperaban ansiosamente, y ahora no podían tenerla. Sorprende ver lo fácil que es no dejarse dominar por la autocompasión si miramos el lado del otro y no solo el nuestro. La autocompasión se basa en pensar solo en nosotros y en nadie más.
Hay veces en que literalmente nos agotamos tratando de ganar simpatías. Si la autocompasión es una trampa grande y una de las herramientas favoritas de Satanás para mantenernos en el desierto, si no tenemos cuidado, llegamos a convertirnos en adictos a ella. Una adicción es algo que se hace como respuesta automática a algún estímulo, un patrón de conducta aprendido que se ha convertido en habitual. ¿Cuánto, cuánto tiempo desperdicias en autocompasión? ¿Cómo reaccionas a las desilusiones? Un cristiano tiene un raro privilegio cuando sufre una desilusión. Puede ser designado de nuevo. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad para nosotros. Sin embargo, la autocompasión nos mantiene atrapados en el pasado. Suéltate de eso y deja que obre Dios. No recordéis ansiosamente las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Isaías 43, 18 al 19. Yo desperdicié muchos años de mi vida sintiendo lástima de mí misma. Era uno de esos casos de adicción. Mi reacción automática a cualquier clase de desilusión era la autocompasión. Satanás de inmediato me llenaba la mente de ideas perjudiciales, y no sabiendo cómo pensar en lo que estaba pensando, me limitaba a pensar en cualquier cosa que se me ocurría. Mientras más pensaba, más infeliz me sentía. Con frecuencia cuento episodios de los primeros años de nuestro matrimonio. Cada domingo por la tarde durante la temporada de fútbol, Dave quería ver los juegos por televisión. Si no era la temporada de fútbol, era otra, temporada de alguna pelota. A Dave le gustaban todas y a mí ninguna. A él le gustaba cualquier cosa que implicara una pelota rebotando, y podía ensimismarse de tal modo en algunos deportes que ni siquiera sabía que yo existía. Una vez me le paré enfrente y le dije muy claro: Dave, no me siento nada bien, me siento morir. Sin despegar los ojos de la pantalla de televisión contestó: Ajá, es magnífico, querida. Me pasé muchas tardes de domingo enojada y compadeciéndome. Cuando me enojaba con Dave siempre limpiaba la casa. Ahora sé que estaba tratando de hacer que él se sintiera culpable por estar disfrutando mientras yo era tan infeliz. Andaba por toda la casa durante horas en un frenesí, tirando puertas y gavetas. Caminaba de un lado para otro del salón donde él estaba con la aspiradora de polvo en mano, haciendo toda una ruidosa exhibición de lo duro que estaba trabajando. Por supuesto, estaba tratando de llamar su atención, pero él a duras penas percibía algo. Al final me daba por vencida. Iba hacia la parte de atrás de la casa, me sentaba en el suelo del baño y lloraba. Mientras más lloraba, más infeliz me sentía. Dios me dio una revelación años después de por qué una mujer se encierra en el baño a llorar. Él dice que es porque allí hay un gran espejo, y después que he llorado bastante rato, puede ponerse de pie y mirarse bien en él y ver cuán verdaderamente infeliz luce. Yo lucía tan mal algunas veces que cuando me veía en el espejo empezaba a llorar de nuevo. Finalmente me daba mi última vuelta por el salón donde él estaba, caminando más lenta y lastimosamente que nunca. A veces él alzaba la vista lo suficientemente para pedirme que le alcanzara algún té frío si iba a la cocina. En resumen, no funcionaba. Me agotaba emocionalmente, con frecuencia terminando por sentirme físicamente enferma debido a todas las emociones perjudiciales que había sentido todo el día. Dios no te librará de tu propia mano, sino por la suya. Solo Dios puede cambiar a las personas. Nadie más que el Todopoderoso pudo haber desalentado a Dave para que no deseara mirar todos los deportes que podía. Cuando aprendí a confiar en el Señor y a dejar de revolcarme en la autocompasión, cuando no me salía con la mía, Dave adquirió un equilibrio con respecto a mirar todos los eventos deportivos. Todavía los disfruta, y ahora eso no me molesta en realidad. Me limito a emplear el tiempo en hacer cosas que disfruto. Si realmente quiero o necesito hacer otra cosa, se lo pido a Dave con dulzura, no con enojo.
y la mayoría de las veces él está dispuesto a alterar sus planes. No obstante, hay veces, y siempre las habrá, en que no me salgo con la mía. Tan pronto siento que mis emociones están subiendo de temperatura, oro. Oh, Dios mío, ayúdame a pasar esta prueba. No quiero volver a darle vueltas a esta montaña ni una vez más. Capítulo 23. No merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno. Mentalidad desértica número 8. Entonces el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Josué 5:9. Después que Josué había conducido a los israelitas a través del río Jordán para entrar en la tierra prometida, había algo que Dios necesitaba hacer antes de que ellos estuvieran listos para conquistar y ocupar su primera ciudad, que sería Jericó. El Señor ordenó que todos los israelitas varones fueran circuncidados, puesto que esto no se había hecho durante todo el trayecto de 40 años en que habían vagado por el desierto. Después que esto se hizo, el Señor dijo a Josué que él había quitado de su pueblo el oprobio de Egipto. Unos pocos versículos después, en el capítulo 6, el relato se inicia con la forma en que Dios condujo a los hijos de Israel a vencer y capturar a Jericó. ¿Por qué había que quitar el oprobio primero? ¿Qué es oprobio? Definición de oprobio. El término oprobio significa culpa, desgracia, vergüenza. Cuando Dios dijo que Él quitaría el oprobio de Egipto de sobre los israelitas, estaba estableciendo un precedente. Egipto representa al mundo. Después de unos pocos años de estar en el mundo y volverse mundano, necesitamos que se nos quite el oprobio del mismo. Debido a las cosas que yo había hecho y lo que me habían hecho, yo tenía una naturaleza fundada en la vergüenza. Me culpaba por lo que había sucedido, aunque mucho de ello había tenido lugar en mi niñez, y yo nada hubiese podido hacer para impedirlo. Hemos dicho que la gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros, como un regalo de Él, para ayudarnos a hacer fácilmente lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios quiere darnos gracia y Satanás quiere darnos desgracia, que es otro sinónimo de oprobio. La desgracia me decía que yo no era buena, que no era digna del amor o la ayuda de Dios. La vergüenza había emponzoñado mi ser interior. Me sentía avergonzada, no solo de lo que me habían hecho, sino de mí misma. Muy en el fondo de mí, yo misma no me gustaba. Quitar Dios el oprobio de nosotros quiere decir que cada uno de nosotros tiene que recibir por sí mismo el perdón que Él nos está ofreciendo por todos nuestros pecados pasados. Tienes que darte cuenta de que nunca podrás merecer las bendiciones de Dios. Jamás puedes ser digno de ellas. Solo puedes aceptarlas y agradecerlas humildemente y permanecer reverentemente asombrado de lo bondadoso que es Dios y de cuánto te ama. Wow. Si te odias y rechazas a ti mismo, rehusando aceptar el perdón de Dios, perdonándote tú mismo, sin comprender la justificación mediante la sangre de Jesús, más otros problemas relacionados con estos, seguirás vagando por el desierto. Es preciso que renueves tu mente con respecto a la reconciliación con Dios a través de Jesús, y no por tus propias obras. Estoy convencida, tras muchos años de ministerio, que cerca del 85% de nuestros problemas provienen del modo en que nos vemos y que sentimos por nosotros mismos. Cualquiera que conozca que esté andando en victoria, también anda justificado. Sé de sobra que no merezco las bendiciones de Dios, pero de todas formas las recibo porque soy coheredera con Cristo. Romanos 8:17. Él las ganó y yo las obtengo poniendo mi fe en Él. Heredero o bracero. Por tanto ya no eres siervo, sirviente cautivo, sino hijo. Y si hijo, se deduce que eres también heredero, por medio de Dios, a través de Cristo. Gálatas 4:7. ¿Eres un hijo o un esclavo? ¿Un heredero o un siervo en yugo? Un heredero es uno que recibe algo más de lo que merece, como cuando una propiedad pasa de la posesión de una persona a otra.
por medio de un testamento. Un siervo o bracero, en el sentido bíblico, es uno que está hastiado de tratar de seguir la ley. El término implica laboreo, pesado y trabajoso. Yo vagué por el desierto durante años como un bracero, tratando de ser lo bastante buena para merecer lo que Dios quería darme gratis por su gracia. Yo tenía un modo de pensar equivocado. Primero, pensaba que todo tenía que ser ganado y merecido. Nadie hace algo por ti a cambio de nada. Me había enseñado este principio durante años. Una y otra vez había escuchado esa aserción mientras crecía. Me dijeron que cualquiera que actuara como si quisiera hacer algo por mí, estaba mintiendo y al final se aprovecharía de mí. La experiencia con el mundo nos enseña que tenemos que merecer lo que conseguimos. Se nos dice que si deseamos amigos tenemos que mantenernos contentos todo el tiempo o ellos nos rechazarán. Todo el mundo dice que si deseamos un ascenso en nuestro empleo, tenemos que conocer a la persona clave, tratar de cierto modo y quizás algún día tendremos una oportunidad de adelantar. Cuando hemos terminado con el mundo, el oprobio de este pesa mucho sobre nosotros y definitivamente es preciso quitarlo. ¿Cómo te ves tú mismo? Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Números 13:33. Los israelitas tenían el oprobio sobre ellos. En este versículo se ve que tenían una opinión negativa de sí mismos. 10 de 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida antes de que la nación entera cruzara el Jordán, regresaron diciendo que la tierra estaba habitada por gigantes que los miraban a ellos como a langostas, y así era como se veían ellos mismos. Esto nos permite saber de forma obvia lo que esta gente pensaba de sí misma. Debes estar consciente de que Satanás te llenará la mente, si se lo permites, con todo tipo de pensamientos negativos acerca de ti. Él empezó muy temprano a edificar fortalezas en tu mente, muchas de las cuales son cosas negativas acerca de ti y de otras personas a quienes tú estimas. Él siempre prepara unas cuantas situaciones en que te sientas rechazado, para poder hacerte recordar el dolor de ellas cuando estés tratando de hacer algún progreso. El miedo al fracaso y el rechazo mantienen a mucha gente en el desierto. Tras haber sido esclavos en Egipto durante tantos años y haber vivido sujetos a graves malos tratos, el oprobio cubría a los israelitas. Es interesante observar que casi ninguno de la generación que originalmente salió con Moisés entró en la tierra prometida. Fueron sus hijos los que entraron. No obstante, Dios les dijo que Él tenía que quitar su oprobio. La mayoría de ellos habían nacido en el desierto después que sus padres habían salido de Egipto. ¿Cómo podían tener el oprobio de Egipto sobre ellos si ni siquiera habían vivido allí? Las cosas que pesaban sobre tus padres pueden traspasarse a ti. Pueden heredarse los patrones de conducta, pensamiento y actitudes. Un modo de pensar perjudicial que tenían tus padres puede volverse el tuyo. La forma en que tú piensas acerca de cierto tema puede traspasarse a ti, y tú ni siquiera sabrás por qué piensas así. Un padre que tenga una pobre opinión de sí mismo, una actitud de indignación y un modo de pensar de que no merezco las bendiciones de Dios, puede traspasar ese modo de pensar a sus hijos. Aunque ya he hablado de esto antes en el libro, como es un asunto tan importante, permíteme mencionar otra vez que hace falta estar alerta de lo que sucede en tu mente con respecto a ti mismo. Dios está dispuesto a derramar su misericordia sobre tus fracasos si tú estás dispuesto a recibirla. Él no premia al perfecto que no tiene faltas y jamás comete un error, sino a quienes ponen su fe y su confianza en Él. Tu fe en Dios lo complace a Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por favor, observa que sin fe no puedes complacer a Dios. Por consiguiente, no importa cuántas buenas obras tú ofrezcas, no lo complacerás si las haces para ganar su favor.
Cualquier cosa que hagamos para Dios debe hacerse porque lo amamos, no porque estamos tratando de conseguir algo de Él. Esta poderosa escritura dice que Dios es el galardonador o remunerador de quienes lo buscan con diligencia. Yo me regocijé cuando al fin vi esto. Sé que he cometido muchos errores en el pasado, pero también sé que he buscado diligentemente al Señor con todo mi corazón. Eso significa que soy digna de recompensa. Hace tiempo que decidí que recibiré cualquier bendición que Dios quiera darme. El Señor deseaba llevar a los israelitas a la tierra prometida y bendecirlos más allá de lo que ellos pudieran imaginar. Pero primero tuvo que quitarles el oprobio de encima. Ellos no hubieran podido recibir nada de Él como era debido mientras estuviesen cargados de vergüenza, culpa y desgracia. Por encima del oprobio. Según en su amor, nos escogió, de hechos, no seleccionó para Él como suyos. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, consagrados y apartados para Él, y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios 1:4. Esta es una maravillosa escritura. En ella el Señor nos dice que somos suyos y declara lo que quiere para nosotros, que tenemos que saber que somos amados, especiales, valiosos y que debemos ser santos, sin mancha y por encima del oprobio. Naturalmente que debemos hacer lo que podamos para vivir vidas santas. Pero gracias a Dios, cuando cometemos errores, podemos ser perdonados y restaurados a la santidad. Hechos una vez más, sin mancha y por encima del oprobio, todos en Él, sin reproche ni crítica. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin escatimar ni encontrar faltas y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta es otra gran escritura que nos enseña a recibir de Dios sin oprobio. Santiago ha estado hablándole antes al pueblo que estaba pasando por pruebas y ahora les está diciendo que si necesitan sabiduría en su situación, deberían pedírsela a Dios. Les asegura que Él nada les reprochará ni encontrará faltas en ellos, simplemente los ayudará. Nunca podrás atravesar el desierto sin una gran cantidad de ayuda de Dios. Pero si tienes una actitud negativa acerca de ti, aunque Él trate de ayudarte, no la recibirás. Si deseas llevar una vida victoriosa, poderosa y positiva, no puedes ser negativo hacia ti. No te fijes en lo lejos que todavía tienes que ir, sino en lo lejos que ya has llegado. Evalúa tu progreso y recuerda que Filipenses 1:6 dice, estando convencidos y seguro precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús, hasta el momento de su regreso, desarrollándola y completándola en vosotros. Filipenses 1:6. Piensa y habla positivamente de ti.